Buenas noches. Continuamos con la serie de bioética en la que hemos venido trabajando y que aborda cuestiones relativas al inicio y al fin de la vida. Terminamos con los temas relacionados con el aborto y iniciamos ahora la reflexión y la consideración sobre algunas cuestiones vinculadas al final de nuestra vida, a la muerte esencialmente, y sobre todo a la posibilidad de disponer de nuestra vida hasta el punto de que podamos decidir quitárnosla e incluso autorizar a otros a que nos arrebaten esta vida que tenemos, nos quiten, nos desposean de esta vida que se nos ha regalado. Dice el Salmo 90, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. 70 son los años que se nos conceden. Incluso algunos llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Son muchos los textos bíblicos que nos recuerdan que nuestra vida en esta tierra tiene fecha de caducidad. Y sí, es una fecha de caducidad, no es de consumo preferente, como sucede con algunos alimentos, ¿verdad? No podemos vivir más allá del tiempo que nos permite nuestra genética, nuestra epigenética, nuestros estilos de vida y nuestras capacidades tecnológicas. En definitiva, todos vamos a morir. ¿Recuerdan ustedes aquella frase en la película Rambo, verdad? Vamos todos a morir. Esa es una realidad. De alguna forma es una condición inherente a la naturaleza humana. La idea de que somos finitos, que somos seres limitados. Tenemos un inicio y tenemos también un final, al menos de esta vida tal y como la conocemos, ¿verdad? Sin embargo, es muy llamativo que desde la antigüedad el sueño de los seres humanos ha sido siempre la inmortalidad, ¿verdad? Pero en las mejores condiciones de funcionamiento, con todas las capacidades, ¿no? Por eso, encontrar la fuente de la eterna juventud ha sido un empeño en el que muchos han perdido la vida, como paradoja, desde el inicio de los tiempos. Ser joven e inmortal ha sido un deseo inalcanzado en todas las culturas, chinos, hindúes, griegos, celtas, aztecas y también en España, ¿verdad? Es conocida la historia de Juan Ponce de León, el descubridor de la Florida en 1513. Según algunos dicen, él buscaba allí la fuente de la eterna juventud, aquella que permitiría estar siempre joven, sano y vivo. En la actualidad, esa juventud eterna se busca en clínicas de estética, echando muchas horas en el gimnasio, no tanto para mantener el cuerpo activo y saludable, que en sí mismo es muy positivo, como para definirlo y hacerlo más ajustado a los cánones de belleza que hoy imperan. Tener una apariencia de juventud nos sumerge en el engaño de pensar que no vamos a morir. De alguna manera identificamos la vejez y la enfermedad con la muerte, mientras que la salud y la juventud son signos de vida. La realidad no es esa. Hay personas jóvenes que fallecen y personas mayores que llegan a ser verdaderamente muy longevas, ¿no? La muerte es parte de la condición humana, aunque no siempre fue así. En el inicio, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte no estaban presentes, sino que aparecieron como consecuencia del pecado. Hay un texto que hemos citado en repetidas ocasiones a lo largo de esta serie. Le dice la serpiente a Eva: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y después vemos cuáles son las consecuencias. Dios dice: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, su vida no estaba temporalmente limitada, sino que estábamos llamados a vivir eternamente en la presencia de Dios.
La amistad con el Creador se rompe por la desobediencia de Eva y de Adán, y ellos se convierten en seres sujetos a muerte. Y desde ese momento, a lo largo de la historia, también todos nosotros. Y a lo largo de la historia hemos presenciado múltiples intentos de prolongar nuestra existencia en buenas condiciones más allá de lo posible. Ese deseo de vida y de salud ha permitido importantes descubrimientos y avances tecnológicos. Las máquinas de diálisis, por ejemplo, o los respiradores pueden ser un buen ejemplo de ello. Pero no son los únicos. Hoy en día Google, por ejemplo, ha invertido 400 millones en Google Ventures para nuevos proyectos destinados a la eterna juventud, a buscar la juventud. El deseo de inmortalidad ha encontrado respuesta en un movimiento, en el transhumanismo, que es un movimiento intelectual y cultural que sostiene la posibilidad y la obligatoriedad moral de mejorar las capacidades físicas, intelectuales y psíquicas de la especie humana mediante la aplicación de nuevas tecnologías y también mediante la eugenesia. La eugenesia lo que permitiría sería eliminar todos aquellos aspectos indeseables de la condición humana como la enfermedad, de tal manera que seleccionaríamos a los sujetos mejor dotados genéticamente para que fueran ellos los que transmitieran sus características de generación en generación. Lo cierto es que el objetivo que persigue es llegar a una especie transhumana, ya no humana, ¿verdad? Con mayores capacidades, como digo, en todos los ámbitos, y posteriormente a un poshumano, un ser creado, mejorado respecto de lo que Dios mismo ha hecho en cada uno de nosotros. Un ser que ya no será humano, sino que será superior a él y obviamente inmortal. La paradoja de todo esto es que mientras se espera que esto suceda, la única alternativa al sufrimiento que parece existir desde esta perspectiva materialista es la muerte. Y aparecen así pues, determinadas conductas que lo que hacen justamente es acabar con la vida. Vivimos en una sociedad que no es capaz de dar respuesta no ya al sufrimiento físico. Hay recursos afortunadamente cada vez más útiles para poder tratarlo, pero no da respuesta al sufrimiento moral. El pasado 17 de junio la OMS publicó un informe, el informe Suicidio en el Mundo en 2019, y en él se revela que 1 de cada 100 muertes que se produjeron en el mundo en ese año lo fue por suicidio. Alrededor de 700.000 personas se quitaron la vida. Y más aún, el suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 19 años. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Por un lado buscamos la eterna juventud, pero por otro, como digo, no somos capaces de encontrar modos de ayudar a jóvenes que por causas diversas no desean seguir viviendo. Cosas como el bullying, por ejemplo, el sexting, con todas las consecuencias que tiene de bullying en la red y tantas otras cosas que realmente están haciendo que se generen pues, situaciones de enfermedad mental, en este caso, como depresiones que resultan muchas veces insuperables, intolerables, ¿no? Que generan conductas que producen mucho dolor, mucho sufrimiento, y parece ser que la única salida a esa situación es la muerte, ¿verdad? En la Biblia encontramos algunos casos de suicidio, como por ejemplo el de Saúl, ¿verdad? Cuando fue derrotado por los filisteos. En 1 Samuel 31, entre los versículos 3 y 5, se nos relata lo siguiente. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con su flecha. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero, «Saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía». Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. El suicidio de Saúl se produce en una situación desesperada para él, ¿no? Después de una sucesión de errores que le habían llevado a alejarse de lo que Dios quería para él. No podemos olvidar que Saúl había sido ungido como el escogido por Dios para ser rey sobre Israel, ¿verdad? Pero en este momento él ha dado la espalda a todas las cosas y ha hecho cosas que no debía hacer, que han enojado a Dios, ¿verdad?
Y con esa conducta de causarse su propia muerte, no solo murió él, sino también provocó la muerte de su escudero. De modo que podríamos decir que hubo un efecto contagio, lo que tampoco suele ser extraño en los supuestos de suicidio. Pero este relato está incompleto, no acaba aquí, ya que en realidad el suicidio de Saúl fue lo que hoy llamaríamos un suicidio asistido. En 2 de Samuel, en el capítulo 1, se nos dice: al tercer día llegó a Siclac un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza y se postró rostro en tierra. ¿De dónde viene?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David al criado que había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era Malcita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó, mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que lleva en el brazo para traérselo a mi señor. En estos tiempos nosotros, ante esta conducta, podríamos decir que estamos presenciando un suicidio asistido por razones compasivas. Y eso nos acerca mucho a lo que ha sido la eutanasia tradicionalmente, hasta la aprobación de la ley actual que tendremos ocasión de analizar y en la que veremos que la eutanasia pasa de ser una conducta descrita en estos términos, asistir a alguien para que se muera porque de alguna manera sentimos compasión por esa persona, también analizaremos esto obviamente, se convierte en un derecho. La ley dice que la eutanasia es un derecho, el derecho a morir existe, declara un derecho a morir. Ahora bien, en toda esta situación, nosotros hay dos preguntas que van a ser fundamentales para poder comprender qué es lo que pasa cuando nosotros nos quitamos la vida o cuando autorizamos a otros a que nos quiten la vida. Hay dos preguntas, al menos, que son fundamentales para poder comprender en toda su magnitud esta cuestión. La primera de ellas es que, desde una perspectiva cristiana, ¿tengo disponibilidad sobre mi propia vida de modo que puedo quitármela cuando ya no quiera seguir viviendo? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer, la primera consideración que tenemos que tener. Y la segunda es, si yo no quiero seguir viviendo, ¿tiene otra persona permiso para quitarme la vida? Como podemos apreciar, la respuesta a esta segunda pregunta está muy condicionada por lo que respondamos a la primera. En derecho hay una cosa que está bastante clara, ¿verdad? Para poder disponer de una cosa, la primera condición es ser su dueño o al menos tener su posesión. O sea, yo puedo disponer de mi casa porque soy su dueña o puedo disponer en parte de una vivienda que tenga alquilada, pero no enteramente. En este caso, la disponibilidad es limitada. Cuando no tengo la propiedad de algo, sino lo único que tengo es su posesión, se me permite el uso y el disfrute de una cosa que no me pertenece a mí, yo no puedo hacer cualquier cosa con eso que se me ha entregado para usarlo y disfrutarlo. Puedo usarla, pero no puedo venderla, ni puedo destruirla, no le puedo prender fuego, o sea, no puedo hacer nada que dañe la propiedad porque la propiedad no me pertenece. Me ha sido entregada para usarla, para que disfrute de ella, pero no puedo hacer nada que acabe con ella, que la destruya o que pueda pasar a otras manos, ¿verdad? Y con la vida sucede algo así, ¿verdad? La vida me pertenece solo a mí, mi vida es mía, que es una frase bastante recurrente, mi vida es mía de verdad que yo soy el capitán de mi barco y el dueño de mi destino. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia al respecto? Pues a lo largo de la Biblia se nos recuerda constantemente que Dios es el que da la vida. Empezamos por el libro de Génesis y vemos que en el capítulo 2, en el versículo 7, se nos dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió
en un ser viviente. Aquello que estaba inerte, que era polvo de la tierra, cobró vida a través de la obra creadora de Dios, ¿verdad? Y también lo vemos en el Evangelio de Juan, además de otros muchos lugares, ¿verdad? Pero me sirven estos dos versículos para considerar esto que estamos tratando. En Juan 1, los versículos 3 y 4 dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Todo fue creado por Dios. Él es el dador de la vida, así que nuestra vida tiene dueño, y ese dueño no somos cada uno de nosotros. Por hoy nos podemos quedar considerando estos versículos. ¿Realmente a quién pertenece nuestra vida? Y si mi vida no me pertenece, la vida me ha sido dada, nadie puede decir que se dio a sí mismo la vida. Si la vida realmente es un regalo que se me entrega, ¿hasta qué punto puedo yo disponer de esa vida? ¿Estamos obligados a vivir a cualquier precio, a toda costa? ¿Tenemos la capacidad de quitarnos la vida cuando ésta ya no nos satisface? ¿Eso nos permitiría dejar que otros puedan arrebatarnos la vida? Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Buenas noches.